Hoy nos metemos de lleno en una auténtica historia de detectives, pero en la era digital, una de esas que demuestra cómo, a veces, tirando de un único hilo, se puede desenredar una madeja enorme de ciberdelincuencia. A ver, la pregunta que se plantea aquí es enorme, ¿no? No estamos hablando de un simple carterista, hablamos de robos a una escala que cuesta incluso imaginar. ¿Cómo es posible algo así? Y lo más curioso es que la respuesta casi nunca empieza con una gran explosión o una alarma sonando a todo volumen. No, suele empezar con algo mucho más sutil. Una pequeña anomalía, una pista que al principio parece una tontería, pero que acaba siendo la llave que lo abre todo. Pues bien, esta historia nos lleva a julio de 2014, cuando sale a la luz un fallo de seguridad en una empresa muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, Goodwill Industries, una cadena de tiendas benéficas. A primera vista, vamos, parecía el típico caso, ¿verdad? Se han filtrado datos de tarjetas de crédito, afecta a un montón de tiendas en más de 20 estados, todo apuntaba al clásico ataque a los terminales de punto de venta, a las cajas registradoras. Pero claro, esto era solo el comienzo del misterio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los investigadores, al empezar a tirar del hilo, se dan cuenta de algo clave. Goodwill no era el origen del problema. En realidad, era solo una víctima más en una cadena mucho más larga. Vamos a ver cómo lo hicieron, cómo se llega de A a B. Primero, los bancos empiezan a ver un montón de cargos fraudulentos, un patrón que no cuadra. Se ponen a investigar y ven que, oye, muchas de estas tarjetas se habían usado en tiendas Goodwill. Así que van a Goodwill, analizan sus sistemas y, sorpresa, la pista no está allí. Les lleva a un proveedor externo, una empresa llamada C&K Systems. Vale, ¿y qué es esto de CK Systems? Pues es lo que se llama un proveedor de servicios gestionados. O sea, para que nos entendamos, es una empresa externa a la que Goodwill le había encargado toda la gestión de sus sistemas de pago. Esto lo cambia todo. De repente, el escenario del crimen ya no son las tiendas, sino los servidores de esta otra compañía. Y aquí es cuando la historia pasa de ser un simple ciberataque a parecerse más a un atraco de guante blanco, de esos de película. Porque no fue algo de un día para otro, fue un golpe planificado, sigiloso y sobre todo larguísimo. 18 meses. Repito, 18. Un año y medio. Pensemos un momento en lo que significa eso. Durante todo ese tiempo, los malos estaban dentro, cogiendo datos día sí y día también, sin que nadie, absolutamente nadie, se enterara de nada. El nivel de sigilo es increíble. Es que, si miramos las fechas, es para alucinar. Fijaos, entran en febrero de 2013 y no se van hasta agosto de 2014. Pero lo más fuerte es que el software malicioso, el programa que usaban, no se descubre hasta septiembre, casi un mes después de que ya hubieran hecho las maletas y se hubieran ido. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el arma del crimen? Pues un tipo de malware muy listo, un memory scraper. El nombre ya da una pista, ¿no? Raspador de memoria. Lo que hace este bicho, una variante llamada infostealer.raupos, es actuar en una milésima de segundo, justo cuando se pasa la tarjeta por el lector antes de que los datos se cifren, ¡zas! Los captura directamente de la memoria del aparato. Y aquí está la clave de su sigilo. Esta frase lo explica genial. En vez de intentar llevarse todos los datos de golpe y provocar un tsunami que alertara a todo el mundo, iban tomando sorbos poco frecuentes, poquito a poco, un flujo constante pero pequeño de datos robados. Así, claro, pasaron totalmente por debajo del radar durante meses. Pero, a ver, ¿cómo es posible que esto funcionara durante tanto tiempo? Pues la respuesta está en una vulnerabilidad. No en un software súper complejo, sino en algo que todo el mundo llevaba en la cartera. Exacto. Lo que hacía este malware era convertir, en la práctica, cada una de las cajas registradoras de cientos de tiendas en un skimmer virtual, un clonador de tarjetas pero a escala masiva, industrial y todo de forma remota. Es que aquí está el meollo de la cuestión. La banda magnética de las tarjetas de toda la vida, ¿qué lleva? Pues todo. El número de cuenta, el nombre, la fecha de caducidad, el código de seguridad, todo. Y lo peor es que esa información está ahí, grabada estática, sin ningún tipo de cifrado. Es literalmente como llevar un post-it con tus datos bancarios pegado en la tarjeta. Y el contraste con la tecnología que vino después es abismal. Por un lado, la banda magnética, datos fijos, sin cifrar, facilísimos de copiar. Por otro, el SIP MV, el que tenemos ahora, datos dinámicos, que cambian con cada compra, y cifrados. Intentar copiar eso es, bueno, casi imposible. Claro, este caso, junto con otros hackeos gigantescos que sonaron mucho en la época, fueron la gota que colmó el vaso. Obligaron a toda la industria de los pagos a moverse y a cambiar las reglas del juego.
Pero aquí surge una pregunta bastante obvia, ¿no? Si la tecnología del chip era muchísimo más segura, ¿por qué se tardó tantísimo en adoptarla de forma generalizada? ¿Por qué seguir usando algo tan vulnerable durante años? Pues la respuesta, como suele pasar en estos casos, no era técnica, sino económica. Tenía que ver con el dinero. Concretamente, con un cambio radical sobre quién asumía la responsabilidad financiera del fraude. A ver, que esto es importante. Antes de octubre de 2015, la norma era que si a alguien le clonaban la tarjeta y la usaban, el que pagaba el pato era el banco. Pero entonces, gigantes como Visa y Mastercard dijeron, se acabó. Pusieron una fecha límite. A partir de ese día, si un comercio no tenía un lector de chip y se producía un fraude con una tarjeta que sí tenía chip, la factura del fraude la pagaba el comercio. De repente, no actualizarse salía carísimo. Y eso, claro, lo cambió todo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Este caso fue una gran llamada de atención que aceleró el cambio al chip. Pero la historia no acaba aquí. Los ciberdelincuentes no paran, se adaptan, evolucionan, buscan nuevas grietas en el sistema. Y esto nos lleva a preguntarnos, en esta especie de carrera armamentística digital que parece no tener fin, ¿llegaremos algún día a estar realmente a salvo?